La reina ha despertado. Una venganza con clase. Creían que Clara Ruiz estaba en casa, llorando. En realidad, estaba comprando un vestido de 10,000 euros y contratando al mejor detective privado de Madrid. La joven de rojo escarlata, que se aferraba al brazo de Arturo Benavides en el Club Imperial, no sabía tres cosas cruciales. Primero, que Clara había orquestado cada detalle para que ella estuviera allí esa noche. Segundo, que la memoria USB en el bolso de Clara contenía fotos de Laura Campos con otros 2 hombres casados en los últimos 6 meses. Y tercero, y lo más importante, que en 30 minutos Laura saldría de esa gala llorando como una niña, mientras Clara se convertiría en la leyenda que la alta sociedad madrileña contaría durante los próximos 50 años. Arturo pensaba que estaba cambiando a una esposa aburrida por una muñeca inflable de lujo. Laura creía que estaba conquistando a un príncipe azul. Ninguno de los dos imaginó que acababan de despertar a una reina. Y las reinas no perdonan, destruyen con estilo. El teatro de la hipocresía. La noche de noviembre en el Club Imperial estaba impregnada de ostentación y falsedad. Arañas de cristal de Baccarat proyectaban una luz dorada sobre el salón principal, donde la flor innata de la sociedad madrileña se había reunido para la tradicional gala benéfica de la Fundación Esperanza. El aire acondicionado mantenía el ambiente a una temperatura perfecta, en marcado contraste con el asfixiante calor de la hipocresía que flotaba entre los invitados. Arturo Benavides se ajustó el puño de su camisa de seda italiana por tercera vez en 5 minutos. A sus 38 años, el empresario inmobiliario había construido un imperio que le garantizaba una presencia constante en las columnas de la prensa social. Pero esa noche en particular, se sentía inusualmente ansioso. No por la importancia del evento. Después de todo, había asistido a decenas de galas similares, sino por la compañía que había elegido traer. Laura Campos se deslizaba por el salón, como si fuera la dueña del lugar. A sus 29 años, la joven lucía una belleza más impactante y artificial, con el cabello rubio platino cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros descubiertos, realzado por el vestido rojo escarlata de Valentino, que Arturo le había comprado especialmente para la ocasión. El generoso escote y la tela que abrazaba cada curva de su cuerpo no pasaron desapercibidos, ni para las miradas masculinas, ni para los comentarios susurrados de las damas de la sociedad. «¡Arturo, querido!». La voz chillona de la marquesa de Villalobos cortó el aire como una navaja. «¡Qué sorpresa verte aquí, y con compañía!». Sus ojos escudriñaron a Laura de pies a cabeza, un análisis depredador disfrazado de cortesía social. «Marquesa, siempre es un placer». Arturo forzó una sonrisa mientras sentía que el sudor se formaba en su frente. «Ella es Laura Campos, mi consultora especial». Laura se rió, un sonido cristalino que resonó en el salón. «¿Consultora? Qué modesto, mi amor». Sus uñas rojo sangre acariciaron posesivamente el brazo de Arturo. «Somos mucho más íntimos, ¿verdad?». La vergüenza de Arturo era palpable, pero Laura parecía alimentarse de la situación. Había pasado meses planeando este momento, la noche en la que finalmente sería presentada a la sociedad como la nueva mujer de Arturo Benavides. En su mente joven y ambiciosa, esta era su coronación oficial. La esposa legítima, Clara, se había convertido en una figura fantasmal en sus conversaciones, una mujer que prefería la discreción a los focos. Y esto, para Laura, era una señal de debilidad.
¿Y dónde está la señora de Benavides? La pregunta de la marquesa fue formulada con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde hurgar para causar dolor. No la he visto en un evento social en mucho tiempo. Arturo tragó saliva con dificultad. Clara ha estado ocupada con proyectos personales. Qué pena, murmuró la marquesa, aunque su tono sugería lo contrario. Era una mujer tan elegante. Siempre supo cómo comportarse con clase. La palabra clase quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. A Laura le dio un pinchazo de irritación. ¿Por qué todos seguían comparándola con esa mujer descolorida? Arturo le había dicho que Clara era aburrida, sosa, una esposa que se conformaba con quedarse en casa leyendo libros en lugar de acompañarlo a eventos importantes. Para Laura, esto solo probaba que algunas mujeres nacieron para brillar, mientras que otras para desaparecer. Arturo, necesito hablar contigo sobre el proyecto Marina, interrumpió Ricardo Adams, uno de los socios minoritarios de la empresa. El alivio en el rostro de Arturo fue instantáneo. Mientras los hombres se alejaban para hablar de negocios, Laura se quedó sola en el centro del salón, sintiéndose una reina en su trono. Los flashes de los fotógrafos sociales la encontraban constantemente, y sabía que sus fotos serían las protagonistas de las revistas del corazón la semana siguiente. La nueva pasión de Arturo Benavides, o el empresario bien acompañado, ya podía imaginar los titulares. El champán burbujeante fluía generosamente entre los invitados, y Laura no se contuvo. Con cada sorbo se sentía más segura, más en control de la situación. Se acercó a un grupo de socialites que conocía superficialmente de los salones de belleza y gimnasios de los barrios más ricos de la ciudad. «Laura, qué vestido tan deslumbrante», comentó Patricia de la Fuente, la esposa de un juez. «Valentino, un regalo de Arturo», respondió Laura, asegurándose de enfatizar la intimidad. «Tiene un gusto tan refinado para elegir la ropa de mujer». Las mujeres intercambiaron miradas de complicidad. Todas sabían lo que eso significaba. Arturo Benavides estaba exhibiendo públicamente a su amante, un comportamiento que, aunque no era infrecuente en esos círculos, todavía causaba revuelo cuando se hacía de manera tan descarada. «¿Y cómo te estás adaptando a tu nueva posición?». La pregunta de Patricia tenía un doble sentido, y todas se rieron discretamente. «Perfectamente», respondió Laura, levantando la barbilla. «De hecho, siempre me he sentido más en casa en este ambiente que ciertas personas que se aíslan en casa». El comentario malicioso sobre Clara no pasó desapercibido. Las mujeres presentes conocían bien el código no escrito de la alta sociedad. Cuando una esposa dejaba de aparecer en los eventos, generalmente significaba que había perdido la batalla ante una rival más joven y ambiciosa. En el otro extremo del salón, Arturo intentaba concentrarse en la conversación de negocios, pero sus ojos se dirigían constantemente a Laura. Una parte de él se sentía orgulloso de estar con una mujer tan joven y atractiva. Era una confirmación de su virilidad y éxito. Otra parte, sin embargo, comenzaba a cuestionar la sabiduría de exponer tan abiertamente su relación extramatrimonial. «Es guapa», comentó Ricardo, siguiendo la mirada de Arturo. «¿Pero no crees que es arriesgado traer a la amiga a un evento de esta magnitud?» «Laura no es solo una amiga», replicó Arturo, más a la defensiva de lo que pretendía. «Tenemos una relación seria». «¿Seria?». Ricardo levantó una ceja. «¿Y tu esposa sabe de esto?». Arturo desvió la mirada. Clara lo sabía, por supuesto. ¿Cómo no iba a saberlo? Los rumores habían sido desenfrenados durante meses, y él ni siquiera se molestaba en ser discreto. Pero Clara, fiel a su naturaleza reservada,
no había montado escenas ni amenazas. Simplemente se había retirado aún más, lo que Arturo había interpretado como una aceptación tácita de la nueva situación. Clara entiende que nuestro matrimonio ha evolucionado a algo diferente, murmuró, bebiendo su whisky escocés. En verdad, Arturo se había casado con Clara Ruiz hace 15 años, por razones prácticas. Ella provenía de una familia tradicional, con importantes conexiones en la judicatura y la política, conexiones que eran cruciales para el crecimiento de sus negocios. Clara era inteligente, culta, una esposa perfecta en el papel. Pero con el paso de los años, Arturo había comenzado a verla como parte del mobiliario, siempre presente, siempre confiable, pero sin el brillo y la emoción que había comenzado a buscar en otro lugar. Laura representaba todo lo que su esposa no era: espontánea, sensual, impresionable. Cuando la conoció en una fiesta de un bufete de abogados, donde trabajaba como recepcionista, se sintió inmediatamente atraído por su juventud y su sed de escalar socialmente. Era fácil impresionarla con cenas caras y regalos lujosos. Era fácil ser el héroe en la vida de alguien que venía de un piso de 2 habitaciones en un barrio modesto. ¡Arturo! La voz de Laura lo devolvió al presente. Se acercaba con una sonrisa radiante, seguida por un hombre más joven que él. Reconoció como Julián Figuera, el heredero de una de las mayores fortunas del país. Julián me estaba contando sobre la nueva colección de arte que adquirió recientemente, dijo Laura, con los ojos brillando de interés. Picasso, Van Gogh, es fascinante. Arturo sintió un pinchazo de irritación. Laura estaba coqueteando descaradamente. Y Julián, conocido por su reputación de mujeriego, parecía dispuesto a corresponderle. Era humillante tener que competir por la atención de su propia amante en público. Laura, tenemos que ir a hablar con los organizadores del evento, interrumpió, tomándola del brazo. Pero Arturo, Julián me estaba invitando a ver su galería privada, protestó, haciendo un puchero. En otro momento, respondió Arturo secamente, alejándola del joven heredero. Mientras caminaban por el salón, Laura le murmuró al oído: «No tienes que ponerte celoso, mi amor. Sabes que eres el único hombre en mi vida». Las palabras se suponía que debían tranquilizarlo, pero Arturo sintió una creciente inquietud. Había algo en la actitud de Laura esa noche, una confianza excesiva, una presunción de que su lugar estaba garantizado, que lo molestaba profundamente. Junto a la mesa principal, donde se encontraban los organizadores del evento y algunos políticos importantes, Arturo localizó a Carlos Galván, un influyente periodista de la prensa social. El hombre los observaba con evidente interés, ya redactando mentalmente la nota que aparecería en su columna al día siguiente. Arturo Benavides, ha pasado un tiempo. Carlos se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Y esta encantadora joven debe ser la señora de Benavides? El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo sintió que su cara se ponía roja, mientras que Laura, lejos de avergonzarse, sonrió aún más. «Todavía no», respondió con una risita. «Pero quién sabe, tal vez pronto». La insinuación era muy clara. Laura no se conformaba con ser la amante. Tenía planes más grandes y los estaba anunciando a uno de los chismosos más peligrosos de la ciudad. «Carlos, ¿conoces a Laura Campos?». Arturo forzó una risa nerviosa. «Carlos, Laura es una de las periodistas más respetadas de la ciudad». «Es un gran placer», dijo Carlos, besando la mano de Laura con una galantería exagerada. «Me imagino que tendremos mucho de qué hablar en los próximos tiempos». La amenaza velada no pasó desapercibida para Arturo. Carlos Galván
tenía el poder de construir o destruir reputaciones con una sola columna. Si decidía convertir la situación en un escándalo, las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para su imagen pública, sino para sus negocios. Mientras hablaban, el salón continuó llenándose. Políticos influyentes saludaban a empresarios. Socialités presumían de sus últimas joyas y adquisiciones de alta costura, y la orquesta tocaba valses clásicos que creaban una banda sonora perfecta para ese teatro de apariencias. Laura estaba en su salsa. Saludaba a conocidos, posaba para fotos, saludaba a personas importantes como si fuera, de hecho, la señora de Benavides. Cada gesto era calculado para solidificar su posición, para dejar claro que no era solo una aventura pasajera, sino la nueva realidad en la vida de Arturo. Pero en el fondo de su ambiciosa mente, Laura no podía ignorar por completo los susurros que escuchaba al pasar. ¿Dónde está Clara Ruiz? ¡Qué vergüenza! Pobre Clara, siempre fue una dama tan distinguida. ¿Por qué todos insistían en hablar de esa mujer? Laura nunca la había conocido personalmente. Arturo siempre le decía que Clara prefería evitar conflictos y confrontaciones. Para ella, esto solo probaba que algunas mujeres nacieron para brillar, mientras que otras para desaparecer. Lo que Laura no sabía era que en ese mismo instante, a solo unas manzanas de distancia, Clara Ruiz se estaba preparando meticulosamente para su propia entrada al Club Imperial. Y cuando ella llegara, nada volvería a ser lo mismo. ¿Crees que una persona puede ser completamente traicionada y aún así lograr salir victoriosa? ¿Qué harías tú en una situación así? Deja tu opinión en los comentarios. La reina se prepara. Clara Ruiz se paró frente al espejo de su vestidor, observando su propia imagen con la frialdad analítica de un general planeando una batalla. A sus 35 años, poseía una belleza madura y sofisticada que contrastaba drásticamente con el atractivo juvenil y obvio de su rival. Su cabello castaño oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro con rasgos clásicos que no necesitaban un maquillaje pesado para impactar. El vestido que había elegido para la noche era una obra maestra de la alta costura francesa. Un Chanel negro, de corte impecable, con detalles de perlas que recorrían el discreto pero elegante escote. La pieza había costado más que muchos coches, pero no era el precio lo que la hacía especial. Era lo que representaba: poder, clase, legitimidad. Todo lo que Laura Campos intentaba comprar con el dinero prestado del marido de otra mujer. Clara sabía exactamente lo que estaba sucediendo en el Club Imperial en ese momento. Había recibido no menos de 15 llamadas de amigas preocupadas durante la semana, cada una ansiosa por ser la primera en contarle sobre la humillación pública que Arturo le estaba infligiendo. Lo que ninguna de ellas sabía era que Clara había orquestado cada detalle de esa situación. «Señora, el coche ha llegado», anunció la señora María, su ama de llaves durante más de una década, apareciendo en la puerta del vestidor. La mujer de mediana edad observaba a Clara con admiración y preocupación a partes iguales. «¿Está segura de que quiere hacer esto?». Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. «Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, María». La verdad era que Clara había descubierto la traición de Arturo mucho antes que cualquier chismorreo social. No porque fuera particularmente astuta, sino porque Arturo era vergonzosamente descuidado. Recibos de restaurantes caros para 2 personas, cuando supuestamente estaba en reuniones de trabajo. Cargos de joyas
y vestidos en su tarjeta corporativa. Un perfume femenino en su ropa, que definitivamente no era el suyo. Durante los primeros meses, Clara sintió el dolor familiar de la traición, la herida en su ego, el sentimiento de insuficiencia, el cuestionamiento de en qué había fallado como esposa. Pero luego, una tarde de martes particularmente melancólica, algo cambió. Estaba hojeando un álbum de fotos de bodas cuando se encontró con una imagen de sí misma el día de la ceremonia. En esa foto, ella irradiaba una luz que se había perdido a lo largo de los años de matrimonio. Fue en ese momento que Clara comprendió una verdad liberadora. No había perdido a Arturo por haber fallado como esposa. Había perdido a Arturo porque él había fallado como hombre. A partir de esta epifanía, Clara comenzó a planificar. No una venganza vulgar y emocional, sino una estrategia fría y quirúrgica que no solo expondría la farsa de la pareja, sino que también le garantizaría la libertad que había deseado inconscientemente durante años. Durante los siguientes 6 meses, Clara observó. Contrató discretamente a un detective privado, no para confirmar la traición que ya conocía, sino para documentarla meticulosamente. Fotografías, videos, registros de hoteles, incluso grabaciones de conversaciones comprometedoras que Arturo y Laura tenían en lugares públicos, creyendo que estaban seguros en la burbuja de arrogancia que habían creado. Más importante aún, Clara usó este tiempo para reorganizar sus finanzas. Arturo siempre había asumido que ella dependía económicamente de él, una suposición sexista e ignorante. En realidad, Clara había heredado una fortuna considerable de su abuela paterna, inversiones en bienes raíces y acciones que ella manejaba personalmente sin involucrar a su marido. Además, tenía su propio negocio de consultoría de arte, que le generaba mucho más de lo que Arturo imaginaba. Durante los meses de su ausencia en los eventos sociales, Clara también se había dedicado a sí misma de una manera que no lo había hecho en años. Un entrenador personal 3 veces por semana, tratamientos de belleza regulares, una renovación completa de su vestuario. No para reconquistar a Arturo. Ese puente había sido quemado irreversiblemente, sino para sí misma. Esa noche en particular, Clara había elegido la gala de la Fundación Esperanza por razones estratégicas precisas. Era un evento que reunía el núcleo de la élite madrileña, personas que conocían a su familia desde hacía décadas y que respetaban su linaje y clase. También era un ambiente donde las reglas sociales no escritas jugaban a su favor. Por mucho que toleraran los excesos masculinos en privado, la exposición pública de una traición matrimonial todavía se consideraba un acto de mal gusto que debía ser castigado. Lo más crucial de todo, Clara sabía que Arturo traería a Laura a la gala. Fue ella misma quien, a través de una amiga en común, había plantado la idea en la ambiciosa mente de la joven amante. La gala de la Fundación Esperanza es el evento más importante del año, había comentado estratégicamente durante un almuerzo. Ahí es donde la sociedad realmente se muestra. El chofer privado de Clara, Juan, la esperaba en la entrada del edificio. Era un hombre discreto y leal que había trabajado para la familia Ruiz durante casi 20 años. Conocía todos los secretos, todos los matices de la vida de Clara, y su discreción era absoluta. «Buenas noches, señora Ruiz», la saludó, abriendo la puerta del Mercedes-Benz S-Class negro. «Se ve deslumbrante esta noche». «Gracias, Juan, al Club Imperial». Durante el viaje de 30 minutos, Clara repasó mentalmente cada detalle de su plan. Había programado su llegada para el momento exacto en que la gala estaba en su punto álgido.
cuando todos los invitados importantes ya estaban presentes, cuando los fotógrafos sociales estaban más activos, cuando Arturo y Laura estaban más relajados y confiados. El teléfono de Clara vibró con un mensaje de Elena Moreno, la esposa de un juez federal y una de sus amigas más antiguas. Querida, se están exhibiendo sin vergüenza. Ella prácticamente se está anunciando como tu reemplazo. Ven rápido y acaba con esta farsa. Clara sonrió al leer el mensaje. Elena siempre había sido su aliada más feroz, una mujer de la vieja guardia, que creía de todo corazón que ciertas tradiciones y jerarquías sociales debían ser respetadas. Para Elena, Laura no era más que una arribista sin clase, tratando de ocupar un lugar que no le correspondía. Siguieron otros mensajes, todos de amigas indignadas, informando sobre el comportamiento de Arturo y Laura. Lleva un Valentino rojo, completamente inapropiado para un evento benéfico, escribió Patricia de la Fuente. Él la presentó como consultora especial, pero ella misma lo corrigió diciendo que eran mucho más íntimos, añadió la marquesa de Villalobos. Cada mensaje confirmaba que el plan de Clara estaba funcionando perfectamente. Arturo y Laura estaban cavando sus propias tumbas con un entusiasmo casi cómico. Clara pensó en su vida con Arturo durante los primeros años de matrimonio. Había intentado genuinamente ser una buena esposa, apoyarlo en sus negocios, acompañarlo a eventos sociales, mantener la casa impecable y ser la compañera perfecta en todas las ocasiones. Pero Arturo siempre parecía verla como un accesorio caro y bien educado, no como una verdadera pareja. Con el paso de los años, se dio cuenta de que Arturo la había elegido no por amor, sino por conveniencia social. Ella aportaba respetabilidad, conexiones familiares y una imagen de esposa ideal que complementaba sus ambiciones de negocio. A cambio, él le ofrecía seguridad financiera y estatus social. Una transacción comercial disfrazada de romance. El despertar de Clara a esta realidad fue gradual, pero irreversible. Comenzó a notar cómo Arturo la ignoraba durante las conversaciones en los eventos sociales, cómo la interrumpía cuando expresaba opiniones, cómo asumía que sus propias decisiones eran automáticamente correctas sin consultar su perspectiva. Pequeñas humillaciones que se acumularon a lo largo de los años hasta formar un peso insoportable. Cuando descubrió la traición, Clara se sintió inicialmente devastada. Pero mientras observaba el comportamiento de Arturo con Laura, la forma en que se derretía ante su ingenuidad fingida, cómo se sentía importante interpretando al mentor para la joven ambiciosa, se dio cuenta de que no había perdido un amor verdadero. Se había librado de una carga. «Estamos llegando, señora Ruiz», anunció Juan, interrumpiendo sus reflexiones. Clara miró por la ventana y vio las luces doradas del Club Imperial brillando en la noche. Docenas de coches de lujo estaban estacionados en la entrada, mientras los paparazzi y fotógrafos sociales esperaban la llegada de personalidades importantes. La alfombra roja se extendía desde la acera hasta la puerta principal, flanqueada por exuberantes arreglos florales. «Juan, dame 5 minutos más», pidió Clara. «Quiero que mi entrada sea memorable». Abrió su bolso de Hermes y revisó el contenido por última vez. Además de los artículos habituales, lápiz labial, polvos compactos, cartera, había una discreta memoria USB que contenía todos los documentos y pruebas que había recopilado sobre Arturo y Laura. No planeaba usarla esa noche, pero siempre era bueno tener una carta guardada bajo la manga. Clara también llevaba algo mucho más poderoso que cualquier prueba física:
la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Durante 15 años, había sido la esposa discreta perfecta, que resolvía los problemas sin hacer olas. Esta noche sería todo lo contrario. Su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Carlos Galván, el periodista social. Clara, querida, me enteré de que vienes a la gala. ¡Qué bien! Extrañaba tu elegancia en estos eventos. Nos vemos dentro. Perfecto. Carlos estaba claramente preparando el escenario para un enfrentamiento épico entre la esposa y la amante. Como todo buen periodista de chismes, podía sentir el drama en el aire y quería asegurarse de tener un asiento en primera fila cuando todo explotara. Ahora, Juan, es la hora del espectáculo. El chófer sonrió a través del espejo retrovisor. La había visto crecer de una joven tímida a una mujer poderosa y sabía que esta noche sería histórica. Cuando el Mercedes se detuvo frente al Club Imperial, un murmullo se extendió entre los fotógrafos. Clara Ruiz se había convertido en una figura misteriosa en los últimos meses. Su ausencia en los eventos sociales había generado especulaciones y teorías de conspiración. Ahora, su reaparición prometía respuestas. Juan salió del coche y caminó con calma hasta la puerta trasera. El silencio era casi palpable. Incluso los paparazzi más experimentados sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Cuando la puerta se abrió y Clara puso un pie en la alfombra roja, hubo un momento de tiempo suspendido. Estaba radiante de una manera que nadie recordaba haber visto antes, más segura, más imponente, más genuinamente poderosa. Los flashes se dispararon en una secuencia frenética mientras Clara caminaba lentamente hacia la entrada. Cada paso era calculado. Cada movimiento era una declaración. Saludó con olas gráciles, pero no se detuvo para entrevistas. Había un trabajo más importante que hacer. En la entrada del club, el portero la saludó con una reverencia casi feudal. Señora Ruiz, qué honor tenerla de vuelta con nosotros. El placer es mío, Roberto. Una noche hermosa, ¿verdad? Mientras caminaba por los pasillos del club hacia el salón principal, Clara podía escuchar el murmullo de la multitud en el interior. Música, risas, conversaciones animadas. El sonido de personas que no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de ser puestas patas arriba. Se detuvo frente a las puertas dobles del salón, ajustó su collar de perlas por última vez y respiró hondo. Al otro lado de esas puertas estaban Arturo y Laura, probablemente todavía disfrutando de la atención que recibían, todavía creyendo que habían conquistado algo importante. No tenían idea de que la verdadera reina había llegado para reclamar su trono. ¿Crees que la venganza puede ser un acto de elegancia o solo un desahogo emocional? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal si te está gustando esta historia. La reaparición y la humillación pública. El salón de baile del Club Imperial estaba en su apogeo cuando Clara Ruiz hizo su entrada. La orquesta tocaba un vals de Strauss. Las parejas bailaban elegantemente en el centro del salón, y el zumbido de las conversaciones creaba una sinfonía de civismo bien educado. Las arañas de cristal proyectaban luz dorada sobre los impecables vestidos y esmóquines, creando una atmósfera de opulencia refinada. Arturo estaba cerca del bar, riendo a carcajadas de un chiste que Ricardo Adams acababa de contar. Cuando el primer susurro llegó a sus oídos, Clara ha llegado. La sonrisa se congeló en su rostro. Se giró lentamente, buscando la figura familiar de su esposa, pero no pudo encontrarla entre la multitud. Una parte de su cerebro todavía esperaba que fuera un rumor, que alguien hubiera confundido a una morena con un vestido negro con Clara. «¡Arturo!»,
La voz de Elena Moreno sonó detrás de él, como el heraldo de una tormenta. «Tu esposa se ve deslumbrante esta noche». Se giró y vio a Elena con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, el tipo de sonrisa que las mujeres de la alta sociedad usaban cuando estaban a punto de presenciar la humillación pública de alguien que consideraban merecedor. Fue entonces cuando la vio. Clara estaba entrando en el salón principal con la serenidad de una reina que regresa a su palacio después de un largo exilio. Había algo diferente en ella, un aura de poder y autoconfianza que Arturo no recordaba haber visto nunca. El vestido Chanel negro abrazaba su silueta con una elegancia matemática. Las perlas de su cuello captaban la luz de una manera hipnótica, y su cabello castaño brillaba como seda pulida. Pero lo más impresionante era su postura. Clara no caminaba, se deslizaba. Cada movimiento era deliberado, cada gesto calculado para un máximo impacto. Y por donde pasaba, la conversación cesaba, las miradas se giraban y un silencio respetuoso se extendía como ondas en un estanque. Arturo sintió que se le secaba la boca. En 15 años de matrimonio, nunca había visto a Clara dominar una habitación de esa manera. Era como si se hubiera transformado de un personaje secundario en la protagonista de su propia vida. En el otro extremo del salón, Laura le estaba contando una anécdota a un grupo de esposas de empresarios, cuando notó que su audiencia se había distraído. Todas estaban mirando a algo o a alguien detrás de ella. «¿Qué está pasando?», preguntó, girándose para seguir la dirección de sus miradas. Y entonces, también la vio. Laura a menudo había imaginado cómo sería su primer encuentro con la esposa legítima de Arturo. En sus fantasías, Clara sería una mujer descolorida, visiblemente envejecida, claramente inferior en todos los aspectos importantes. La realidad fue un shock brutal. La mujer que caminaba hacia ella irradiaba una elegancia natural que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Había algo casi aristocrático en su postura, una clase innata que hizo que Laura de repente se sintiera como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre. Clara saludaba a los invitados con la gracia perfecta de alguien que nació en ese mundo. Un beso en la mejilla de la marquesa de Villalobos, un cálido apretón de manos con el juez, una palabra amable para la esposa del senador. Cada interacción reafirmaba su posición en la jerarquía social, no como la esposa traicionada que buscaba simpatía, sino como la gran dama que regresaba a su legítimo lugar. «¡Clara, querida!», la voz de Patricia de la Fuente cortó el aire como una campana de cristal. La esposa del juez se acercó con los brazos abiertos, claramente conmovida de ver a su amiga después de meses de ausencia. «¡Qué inmensa alegría tenerte de vuelta! Te extrañé tanto». El abrazo entre las dos mujeres fue cálido y genuino, en marcado contraste con las demostraciones artificiales de afecto que caracterizaban la mayoría de las interacciones en ese ambiente. Laura observó la escena con una creciente incomodidad, dándose cuenta por primera vez de que Clara no era solo la esposa de Arturo. Era una figura respetada y querida por derecho propio en esa sociedad. «Patricia, estás radiante como siempre», respondió Clara, su voz melodiosa con un tono de afecto genuino. «¿Cómo está tu esposo?» «Supe que el nombramiento al Tribunal Supremo fue confirmado». Sí, estamos muy contentos. Pero cuéntame de ti. ¿Dónde te has estado escondiendo todos estos meses? Te extrañamos tanto». Clara sonrió con misteriosa elegancia. «Estaba cuidando de algunos asuntos personales. A veces, una mujer necesita tiempo para reorganizar sus prioridades».
La respuesta fue diplomáticamente vaga, pero cargada de subtexto que no pasó desapercibido para las mujeres presentes. Todas sabían sobre la situación con Arturo y Laura, y ahora comenzaban a entender que la ausencia de Clara en los eventos sociales no se había debido a la humillación o la desesperación, sino a una estrategia. Mientras Clara hablaba, Arturo permanecía paralizado cerca del bar. Una parte de él quería acercarse, saludarla como si nada hubiera cambiado, mantener la fachada de un matrimonio armonioso que siempre habían presentado en público. Otra parte, la cobarde y culpable, solo quería desaparecer. La decisión la tomó Laura. La joven, impulsada por una mezcla tóxica de celos, inseguridad y arrogancia juvenil, decidió que no sería eclipsada por una mujer mayor, por muy elegante que fuera. Después de todo, ella estaba con Arturo ahora. Ella era la que llevaba los regalos caros, la que ocupaba su cama, la que tenía planes de futuro con él. «Arturo», susurró, tirando de él del brazo. «Vamos a saludar a tu esposa. Es lo educado». Arturo tragó saliva con dificultad. «Laura, tal vez este no sea el mejor momento». «Tonterías», replicó ella, ya caminando hacia el grupo alrededor de Clara. «Todos somos adultos civilizados aquí». Laura no se dio cuenta de que estaba a punto de cometer el error más catastrófico de su joven vida. En su mente limitada, este sería el momento de su coronación oficial, cuando se presentaría como la nueva mujer de Arturo frente a la esposa anterior, estableciendo definitivamente el nuevo orden jerárquico. Clara vio el acercamiento de la pareja mucho antes de que se acercaran. Sus ojos se encontraron con los de Arturo por un breve momento, y él se encogió visiblemente bajo su mirada. Era como si ella pudiera ver a través de él, viendo toda la culpa, toda la vergüenza, toda la cobardía que llevaba encima. «Clara», Arturo forzó una sonrisa al acercarse al grupo. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. ¡Qué sorpresa verte aquí!». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones cercanas cesaron. Todos los ojos se giraron hacia el trío, e incluso la orquesta pareció bajar su volumen. Era como si todo el salón de baile contuviera la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Clara miró a Arturo por un largo momento, su expresión perfectamente serena. Cuando finalmente habló, su voz tenía la frialdad afilada del acero templado. «Arturo, qué coincidencia tan interesante. Creía que estabas en Barcelona esta semana, una reunión importante con inversores. ¿No es eso lo que dijiste?». La mentira fue expuesta con una elegancia quirúrgica. Arturo había inventado esa excusa para explicar su ausencia de casa en los últimos días, cuando de hecho estaba en un hotel de lujo con Laura, preparándose para la gala. Ahora, confrontado con su propia deshonestidad en público, tartamudeó. La reunión se canceló a última hora». «Qué pena», murmuró Clara, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. «Bueno, al menos no te perdiste un evento tan importante como este». Fue entonces cuando Laura decidió intervenir. La joven, malinterpretando el momento y pensando que Clara estaba siendo sumisa al no confrontar directamente la situación, dio un paso adelante con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero que sonaba condescendiente. «Tú debes ser Clara», dijo, extendiendo una mano con las uñas rojas perfectamente cuidadas. «Soy Laura Campos, he oído mucho de ti». El grupo a su alrededor contuvo colectivamente la respiración. Era un momento de tensión tan palpable que incluso los invitados más distantes comenzaron a acercarse discretamente, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder.
Clara miró la mano extendida de Laura por un momento que pareció eterno. Luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, la saludó delicadamente. «Laura, sí, yo también he oído mucho de ti». La frase fue pronunciada con tal elegancia que Laura tardó unos segundos en darse cuenta del veneno que contenía. «Arturo me dijo que trabajáis juntos», continuó Clara, su voz manteniendo el tono perfectamente educado de la alta sociedad. «¿Algo sobre consultoría de desarrollo de proyectos?» Arturo abrió la boca para responder, pero Laura lo interrumpió, claramente ansiosa por establecer su verdadera posición. «Oh, somos mucho más que compañeros de trabajo», se rió, un sonido agudo que resonó incómodamente en el silencio del salón de baile. «De hecho, Arturo y yo tenemos una relación muy especial». Las palabras salieron de su boca con la confianza de alguien que creía que estaba revelando una verdad que le daría poder sobre la situación. En cambio, acababa de caer en la trampa más elegante jamás construida en un evento social de Madrid. Clara inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera procesando una información particularmente interesante. «Ah, ya veo», dijo, su voz aún manteniendo esa politesse mortal. «Qué valiente por tu parte, hacer esto público de esta manera». La palabra valiente fue pronunciada de tal forma que sonaba exactamente como su antónimo. Laura comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal, pero su juventud e inexperiencia no le permitieron decodificar completamente los matices de la conversación. Arturo, por otro lado, estaba pálido como el papel. Conocía a Clara lo suficientemente bien como para reconocer las señales de peligro, el tono demasiado educado, la sonrisa que no le llegaba a los ojos, la postura erguida y controlada. Estaba furiosa, pero expresando esa furia a través de los códigos refinados de la alta sociedad, lo que la hacía infinitamente más peligrosa que cualquier arrebato emocional. «Clara», intentó intervenir, «tal vez deberíamos...» «Oh, Arturo», lo interrumpió suavemente. «No hay necesidad de vergüenza entre personas civilizadas». Se giró hacia Laura con renovado interés. «Dime, querida, ¿cuánto tiempo llevan trabajando juntos?» Laura, interpretando la pregunta como una oportunidad para establecer su supremacía, respondió con orgullo juvenil. «Unos 8 meses. Arturo ha sido un mentor maravilloso». «¿Mentor?», repitió Clara, como si estuviera saboreando la palabra. «Qué término tan interesante para describir la relación». El aire en el salón de baile estaba tan cargado de tensión que incluso los camareros habían dejado de circular con las bandejas de champán. Docenas de ojos estaban fijos en el trío, y Carlos Galván, el periodista social, observaba todo desde una distancia estratégica, claramente tomando notas mentales para su columna al día siguiente. «Clara, querida», Elena Moreno se acercó al grupo con una sonrisa que prometía problemas. «Qué vestido tan deslumbrante. Chanel, ¿verdad? Siempre he tenido envidia de tu gusto impecable para la moda». «Gracias, Elena. Ya sabes cómo es. Algunas piezas nunca pasan de moda, ¿verdad?» La insinuación era clara. La verdadera elegancia es atemporal, a diferencia de las tendencias pasajeras exhibidas por ciertas personas más jóvenes. Laura, finalmente comenzando a darse cuenta de que estaba siendo sutilmente atacada, decidió contraatacar. «Tu vestido también es hermoso», le dijo a Clara, su tono intentando sonar generoso, pero fallando estrepitosamente. «Muy clásico. Debe haber sido terriblemente caro». El comentario fue un error grotesco. Sugerir que a Clara le importaba el precio de su ropa, o peor aún, que necesitaba justificar sus gastos, fue una demostración de falta de clase que hizo que varias mujeres presentes jadearan de asombro. Clara sonrió.
esta vez, una sonrisa verdaderamente peligrosa. «Querida», dijo, su voz suave como el terciopelo, pero afilada como una navaja. Cuando se tiene verdadera clase, el precio se vuelve irrelevante. Es algo con lo que o naces o nunca lo adquieres. La frase cayó sobre Laura como una bomba silenciosa. Por un momento, la joven se quedó sin palabras, procesando lentamente el hecho de que había sido desclasada públicamente de la manera más elegante posible. Arturo intentó intervenir de nuevo, su voz desesperada. «Bueno, creo que todos deberíamos». «Arturo», lo interrumpió de nuevo, esta vez dirigiéndose a él con toda su atención. «Ya que todos estamos aquí, reunidos de una manera tan casual, tal vez sea un buen momento para aclarar algunas cosas». Todo el salón de baile pareció haberse detenido. Incluso la orquesta había dejado de tocar, como si los músicos también quisieran escuchar lo que sucedería a continuación. «Las aclaraciones siempre son bienvenidas», murmuró Elena Moreno, apenas conteniendo su emoción. Clara se ajustó las perlas de su cuello con movimientos deliberadamente lentos, como un torero preparando la estocada final. «Verán», dijo, dirigiéndose ahora a la audiencia directamente. «La querida Laura cree que conquistó el corazón de mi marido a través de su juventud y autenticidad». Hizo una pausa para un efecto dramático. Lo que ella no sabe es que Arturo tiene un patrón muy específico en lo que respecta a sus asuntos extramatrimoniales. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, dándose cuenta de repente de que estaba a punto de descubrir algo devastador. «¿Un patrón?», preguntó Elena, claramente divirtiéndose. «Oh, sí. Mujeres jóvenes, ambiciosas y de orígenes humildes, que se deslumbran fácilmente con regalos caros y promesas de ascensión social». Clara enumeró las características con la precisión de un científico catalogando especímenes. «En los últimos 15 años, ha habido al menos, déjenme ver, 6 de ellas». El número cayó sobre Laura como un martillo. No era especial. No era única. Era solo la más reciente en una larga fila de reemplazos temporales. Arturo estaba claramente desesperado. «Clara, por favor». «Oh, Arturo, no seas modesto», dijo ella con falsa admiración. «Tienes un talento especial para encontrar a estas chicas, siempre con el mismo perfil. Recepcionistas, secretarias, azafatas, jóvenes impresionables que confunden la atención masculina con el amor verdadero». Patricia de la Fuente no pudo contener una risita. «¿Y qué pasó con las otras 5, querida?» «Bueno», respondió Clara, como si estuviera contando una anécdota divertida en una fiesta de té. «Algunas fueron discretamente despedidas cuando comenzaron a hacer demandas inconvenientes. Otras descubrieron por sí mismas que no eran tan especiales como imaginaban. 1 o 2 incluso lograron matrimonios ventajosos con hombres más disponibles». Laura sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su relación con Arturo, su singularidad, sus planes de futuro, su posición privilegiada, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. «Pero el problema es», continuó Clara, ahora hablando directamente a Laura, «que tú cometiste un error que ninguna de las otras cometió». «¿Qué error?». La pregunta salió como un susurro ahogado. «Creíste que habías ganado». Las palabras cayeron sobre Laura con el peso de una sentencia legal. Miró a su alrededor, viendo por primera vez las expresiones de los invitados. No admiración o envidia, como había imaginado, sino lástima mezclada con desprecio aristocrático. «Arturo nunca me habló de las otras», tartamudeó, girándose hacia él en busca de negación, de una explicación, de cualquier cosa que restaurara su realidad. Arturo no podía mirarla a los ojos,
Su culpa estaba estampada en su cara como un tatuaje. Claro que no te lo dijo Clara suavemente. ¿Por qué lo haría? Arruinaría la fantasía que crea para cada una de ustedes. La fantasía de que eres especial, de que eres diferente, de que esta vez es amor verdadero. Elena Moreno negó con la cabeza con desaprobación teatral. Los hombres pueden ser tan crueles, ¿verdad? Haciendo que estas pobres chicas crean en cuentos de hadas. La crueldad, dijo Clara, no está en tener amantes. Los hombres poderosos siempre han tenido amantes. Es casi una tradición. La crueldad está en crear falsas expectativas, en hacer que estas mujeres crean que pueden ocupar un lugar que nunca estuvo destinado para ellas. Laura finalmente explotó. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar de la esposa sumisa que acepta todo en silencio. Todo el salón contuvo la respiración. Era la primera vez que alguien confrontaba directamente a Clara, y todos querían ver cómo respondería. Clara sonrió, no la sonrisa elegante y controlada que había mantenido toda la noche, sino una sonrisa genuina, casi divertida. «Oh, mi dulce niña», dijo, su voz con una mezcla de lástima y condescendencia. «Realmente no entiendes, ¿verdad? ¿Crees que estoy aquí como la esposa humillada tratando de recuperar a un marido infiel?» Hizo una pausa, sus ojos recorriendo todos los rostros a su alrededor. «No vine aquí a luchar por Arturo. Vine a devolvértelo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se podía escuchar el sonido de los zapatos de los camareros en el mármol. «¿Devolverlo?», repitió Laura confundida. «Sí, querida. Puedes quedártelo». Clara hizo un gesto elegante con la mano, como si estuviera entregando un regalo no tan deseable. «De hecho, insisto en que te lo quedes. Después de todo, ambos se merecen». Arturo finalmente encontró su voz. «Clara, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de libertad, Arturo, la tuya y la mía». Abrió su bolso de Hermes y sacó un sobre sellado. «Los papeles del divorcio se presentaron ayer. Deberías recibir la notificación oficial el lunes». El sobre pasó de mano en mano, como una granada a la que se le había quitado el pasador. Arturo lo sostuvo con dedos temblorosos, su rostro expresando un shock absoluto. «Pero si ni siquiera hablamos de esto». «Sí que hablamos de esto. Durante 8 meses, Arturo. Cada vez que volvías a casa con el perfume de otra mujer. Cada vez que mentías sobre dónde habías estado. Cada vez que me tratabas como un mueble que decora la casa, pero no participa en la vida que sucede dentro de ella». La voz de Clara se mantuvo serena, pero había acero templado en cada palabra. La conversación fue larga y unilateral, pero sucedió. Laura miró a Arturo, esperando que protestara, que le declarara su amor, que confirmara los planes de futuro que habían hecho juntos. En cambio, él miraba el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Cuánto quieres?», fue lo primero que logró decir. La pregunta reveló tanto sobre su carácter que varias mujeres presentes hicieron expresiones de disgusto apenas disimuladas. «Oh, Arturo», dijo Clara, sacudiendo la cabeza con fingida tristeza. «Siempre reduciendo todo a dinero. No quiero tu dinero, querido. Yo tengo el mío». «¿El tuyo?» «Sí. La herencia de la abuela Beatriz. La que siempre asumiste que era insignificante porque eran solo cosas de mujeres como bienes raíces y acciones. En realidad, vale más que tu empresa». Ella sonrió. «Mucho más». El shock en el rostro de Arturo fue cómico. Durante 15 años, había asumido que él era el único proveedor de la familia, el único con recursos significativos. Descubrir que su esposa no solo era financieramente independiente, sino potencialmente más rica que él, fue un golpe devastador para su ego masculino. «Además», continuó Clara casualmente,
Mi negocio de consultoría de arte ha crecido bastante en los últimos años. Clientes internacionales, ya sabes. Personas que valoran la autenticidad y la experiencia. Laura finalmente entendió la dimensión completa de su humillación. Había apostado todo a un hombre que ahora descubría que ni siquiera era la mitad del premio que había imaginado. «Entonces, ¿nos das tu bendición?», tartamudeó, tratando de encontrar algún hilo de dignidad al que aferrarse. «Oh, mi querida, no es exactamente una bendición», respondió Clara con una gentileza mortal. «Es más bien como devolver un producto defectuoso a la tienda». La frase resonó en todo el salón como un disparo. Varias personas se rieron abiertamente, incapaces de contener su reacción a la brutal elegancia de la respuesta. Arturo finalmente explotó. «Clara, no puedes humillarme así en público». «¿Humillarte?», pareció genuinamente sorprendida. «Arturo, querido, no he hecho más que decir la verdad. Si la verdad es humillante, tal vez el problema no sea conmigo». Carlos Galván se acercó con su sonrisa de depredador social. «Clara, ¿puedo obtener una declaración para mi columna?». «Por supuesto, Carlos». Se giró hacia él con la gracia de una actriz experimentada. «Puedes decir que estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida». A veces, cuando una puerta se cierra, nos damos cuenta de que en realidad nos estaba manteniendo cautivos en un lugar demasiado pequeño para nuestros sueños. ¿Y los planes de futuro? Me mudo a París la semana que viene. Tengo algunos proyectos interesantes esperándome allí. París. La palabra cayó sobre Arturo como una sentencia final. Clara no solo se estaba divorciando de él, literalmente estaba huyendo del país, poniendo un océano entre ellos. Laura, intentando un último movimiento desesperado, dijo: «Bueno, al menos ahora Arturo y yo podremos ser felices juntos, sin secretos ni mentiras». Clara la miró con una mezcla de lástima y diversión. «Oh, mi dulce y ingenua niña», dijo, su voz con una condescendencia casi maternal. «¿De verdad crees que un hombre que engañó a su esposa contigo no te engañará con otra?». La verdad de la afirmación golpeó a Laura como un puñetazo en el estómago. Miró a Arturo, buscando alguna señal de negación, alguna garantía de futura fidelidad. En cambio, vio a un hombre en pánico total, más preocupado por las implicaciones financieras del divorcio que por los sentimientos de cualquiera de las dos mujeres presentes. «Arturo», susurró, una clara súplica en su voz. Él no respondió. No podía responder, porque en el fondo sabía que Clara tenía razón. Y fue en ese momento de silencio absoluto que Clara Ruiz dio el golpe final. «Bueno», dijo Clara, ajustando las perlas de su cuello con un movimiento elegante y definitivo. «Fue un placer aclarar todo esto. Ahora, si me disculpan, necesito despedirme de algunos queridos amigos antes de mi viaje». Se giró para irse, pero se detuvo como si hubiera recordado algo importante. «Oh, ¿y Laura?». La joven levantó la vista esperanzada, tal vez creyendo que Clara le ofrecería alguna palabra de reconciliación o consejo. «El vestido rojo te queda hermoso, pero para los eventos benéficos, los colores más sobrios son más apropiados. Es una cuestión de protocolo social». La crítica final fue entregada con tal elegancia que incluso los observadores más experimentados necesitaron unos segundos para procesar por completo la brutalidad del comentario. Clara acababa de dar una lección de etiqueta en medio de una humillación pública, estableciendo definitivamente la jerarquía social entre ellas. Laura se quedó quieta, paralizada por la vergüenza, mientras Clara se alejaba con gracia. Arturo permaneció a su lado, pero era obvio para todos que estaba en estado de shock, todavía procesando la velocidad con la que su vida se había desmoronado. Carlos Galván,
Observó la escena con la mirada aguda de alguien que acababa de presenciar la historia social del año. Ya estaba redactando mentalmente el titular. La venganza elegante. Cómo Clara Ruiz convirtió la humillación en triunfo en la gala más comentada de la temporada. Mientras Clara circulaba por el salón, despidiéndose de los invitados, cada conversación reafirmaba su posición como la verdadera ganadora de la noche. Elena Moreno la abrazó calurosamente. Querida, fuiste magistral. Nunca he visto a nadie mantener tanta clase en una situación tan delicada. Gracias, Elena. A veces, la elegancia es la mejor venganza. Patricia de la Fuente se unió al grupo. París, qué romántico. ¿Tienes planes específicos allí? De hecho, los tengo. Los ojos de Clara brillaron con un entusiasmo genuino. Me han invitado a ser consultora de arte para una galería muy prestigiosa en el Distrito 16. Y también hay otras posibilidades interesantes. La sonrisa misteriosa en su rostro sugería que había mucho más en la historia, pero Clara no estaba dispuesta a dar detalles. Dejaría que la imaginación de los demás llenara los espacios en blanco. En el otro lado del salón, Laura finalmente comenzó a moverse, como un sonámbulo despertando de una pesadilla. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de un tipo de atención muy diferente. No admiración, sino lástima mezclada con malicia. Los susurros siguieron sus movimientos. Pobre chica, no sabía en lo que se metía. Pensó que iba a entrar en la alta sociedad por la puerta trasera. Arturo siempre tuvo un gusto cuestionable con sus amantes. Cada comentario era como una puñalada en su orgullo. Laura había llegado a la gala creyendo que sería coronada como la nueva reina. En cambio, fue desenmascarada públicamente como una pretendiente ingenua e inadecuada. Arturo intentó acercarse a ella. «Laura, hablemos en privado». «No». Ella se encogió como si él fuera contagioso. «No me toques. Tú me mentiste sobre todo». Las lágrimas comenzaron a caer por el perfecto maquillaje de Laura, creando senderos oscuros en sus mejillas. La comprensión de que había sido solo una más en una larga fila de mujeres desechables era devastadora para alguien que siempre se había considerado especial. «Laura, por favor, déjame explicar», intentó de nuevo Arturo, pero su voz sonaba desesperada y poco convincente. «¿Explicar qué? ¿Que soy la desechable? ¿Que nunca fui especial? ¿Que nunca tuviste la intención de casarte conmigo?» Su voz se hizo más y más fuerte, atrayendo aún más miradas. «Renuncié a mi trabajo, me mudé de mi piso, le dije a mi familia que me iba a casar con un empresario importante». La confesión pública de su ingenuidad solo profundizó su humillación. Algunos invitados movieron la cabeza con lástima, mientras que otros intercambiaban miradas de «te lo dije», típicas de la alta sociedad cuando sus predicciones se confirman. Julián Figuera, el joven heredero que había coqueteado con ella antes, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Laura, no te desesperes tanto. Arturo siempre fue conocido por sus aventuras temporales. No debiste encariñarte tanto». El comentario, aunque pretendía ser reconfortante, solo confirmó que toda la sociedad conocía la reputación de Arturo, excepto ella. Laura se dio cuenta de que había sido la última en enterarse de su propia relación. Mientras tanto, Clara continuaba su gira de despedida triunfal. Cada conversación revelaba más detalles sobre sus planes futuros, pintando la imagen de una mujer que no solo había escapado de un matrimonio infeliz, sino que había planeado meticulosamente su ascenso a una vida mejor. «La Galería Dubois es una de las más respetadas de París», le dijo a un grupo de entusiastas del arte.
Estaban impresionados con mi trabajo en la exposición de Monet del año pasado. Lo que no mencionó, pero que descubrirían más tarde a través de los canales de chismes internacionales, era que Pierre Dubois, el dueño de la galería, era un aristócrata viudo de unos 40 y tantos años, que se había sentido cautivado no solo por la experiencia profesional de Clara, sino también por su elegancia personal. La marquesa de Villalobos arrastró a Clara a un rincón más privado. «Querida, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? Este traslado a París, ¿hay alguien esperándote allí?» Clara sonrió con calculador misterio. «Digamos que hay posibilidades interesantes. Un hombre que valora la inteligencia tanto como la belleza, que entiende que una mujer puede ser una socia, no solo un adorno. ¿Francés? Con la elegancia que solo los franceses poseen. Y, bajó la voz conspiratoriamente, con recursos que hacen que el negocio de Arturo parezca un bazar de barrio». La marquesa estaba encantada. «Querida, eres simplemente inspiradora. Convertir la traición en liberación, la humillación en triunfo, es una obra de arte». En el otro lado del salón, Arturo finalmente logró calmar a Laura lo suficiente para una conversación más privada. Se alejaron a una de las salas más pequeñas del club, lejos de las miradas curiosas. «Laura, sé que debes estar confundida, pero podemos superar esto». «¿Superar esto?» Ella lo miró con incredulidad. «Arturo, me hiciste creer que era especial, que tenía un futuro contigo. Y lo tienes. Ahora que Clara pide el divorcio, finalmente podemos estar juntos de manera oficial. ¿Con qué dinero?» La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. «¿Escuchaste lo que dijo? Ella es más rica que tú. En el divorcio, podrías perder la mitad de todo lo que tienes». La realidad financiera golpeó a Arturo como una bofetada. Durante años, había asumido que él controlaba todas las finanzas de la pareja. Descubrir que Clara no solo tenía sus propios recursos, sino que eran superiores a los suyos, fue un shock devastador. «Eso no puede ser verdad», murmuró. «Las acciones, los bienes raíces, son solo herencias familiares. Herencias que valen más que tu empresa». Laura estaba empezando a ver a Arturo por quien realmente era. No el exitoso y poderoso empresario que había imaginado, sino un hombre de mediana edad que acababa de descubrir que su esposa era su activo más valioso. Y la había perdido. En ese momento, Carlos Galván apareció en la puerta de la habitación. «Arturo, ¿puedo tener una palabra para mi columna de mañana?» «No hay nada que comentar», respondió Arturo secamente. «Oh, pero lo hay. La esposa más elegante de la sociedad de Madrid anunciando su traslado a París. Uno de los divorcios más civilizados que he presenciado. Es una historia fascinante». Carlos no estaba realmente pidiendo permiso. Les estaba informando que la historia se publicaría con o sin la cooperación de Arturo. «¿Y tú, Laura?» Carlos se dirigió a ella con interés periodístico. «¿Algún comentario sobre los eventos de la noche?» Laura miró a Arturo, esperando que la defendiera, que declarara públicamente sus planes futuros juntos. En cambio, él pareció encogerse aún más, claramente no dispuesto a comprometerse públicamente con ella después del desastre de la noche. La falta de apoyo fue la gota que colmó el vaso. Laura se dio cuenta de que no solo había perdido la batalla contra Clara, sino también cualquier posibilidad de un futuro con Arturo. Él era demasiado cobarde para defenderla cuando ella lo necesitaba, demasiado débil para asumir la responsabilidad de sus propias acciones. «Mi único comentario», dijo, enderezando los hombros con una nueva dignidad, «es que algunas lecciones de vida son demasiado caras para que valgan la pena». Con esas palabras, Laura salió de la habitación, dejando a Arturo solo con Carlos Galván y el peso de sus propias decisiones. El Führer,
Final y el nuevo comienzo. 3 años después, París. El apartamento en el Distrito 16 tenía vistas a la Torre Eiffel y estaba decorado con una combinación perfecta de elegancia francesa y sofisticación española. Clara Ruiz, ahora Clara Dubois, estaba sentada en la terraza, bebiendo café mientras veía a sus gemelos de 2 años, Enrique y Beatriz, jugar en el jardín privado. Pierre Dubois entró en la terraza con una bandeja con croissants frescos y el periódico de la mañana. «Mi amor», dijo, besando suavemente la frente de Clara. «Hay un artículo interesante aquí sobre España». Clara sonrió, aceptando la taza de café que le ofrecía. A sus 38 años, irradiaba una felicidad que nunca había experimentado durante sus 15 años de matrimonio con Arturo. Pierre no era solo un mejor marido, era un verdadero compañero. Alguien que respetaba su inteligencia y ambición, tanto como admiraba su belleza. ¿Qué tipo de artículo? Sobre bancarotas corporativas. Parece que una promotora inmobiliaria llamada Benavides Inversiones cerró sus puertas el mes pasado. Arturo, aparentemente. El artículo menciona una mala gestión financiera y demandas. El propietario, Arturo Benavides, está siendo investigado por irregularidades fiscales. Clara no sintió placer con la noticia. Esa fase de su vida estaba completamente superada. Pero había una cierta justicia poética en el hecho de que Arturo, que siempre se había considerado financieramente superior a ella, lo había perdido todo debido a su propia incompetencia. ¿Y la joven con la que estaba esa noche en el Club Imperial? Preguntó Pierre, que conocía toda la historia. Laura. Clara pensó por un momento. Escuché que se casó con un dentista en Alicante. Aparentemente, aprendió la lección de no apostar por caballos perdedores. Pierre se rió, un sonido rico y cálido que resonó en la terraza. Eres terrible, mi querida. Pero es justicia poética, como decimos nosotros. Enrique corrió hacia la mesa, hablando una adorable mezcla de español y francés. «¡Mami, mira! ¡Recogí una flor para ti!» Clara tomó a su hijo en brazos, aceptando la pequeña margarita que había recogido en el jardín. Beatriz pronto se unió a ellos, exigiendo la misma atención. «Mes petits trésors», murmuró Pierre, observando la escena con evidente adoración. Esta era la vida que Clara había construido para sí misma, no como una venganza contra Arturo, sino como una recompensa por su propio coraje. Había transformado la traición en liberación, la humillación en oportunidad, y un final en un nuevo comienzo. La Galería Dubois se había convertido en una de las más prestigiosas de París, bajo su curaduría, y estaba esperando a su tercer hijo, una niña a la que llamarían Sofía, en honor a la abuela que le había dejado la herencia que hizo posible su independencia. Mientras veía a sus hijos jugar en el jardín parisino, Clara reflexionó sobre la noche en el Club Imperial 3 años atrás. Había planeado cada detalle de esa humillación pública, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera victoria no había sido destruir a Arturo y Laura esa noche. La verdadera victoria era esto: una vida construida en sus propios términos, con un hombre que la amaba por completo, hijos que llenaban su corazón y una carrera que le realizaba el alma. Al final, Clara Ruiz había descubierto que la mejor venganza no es la destrucción de tus enemigos, sino la construcción de una vida tan espectacular que hace que todo lo que hicieron para intentar disminuirte se vuelva irrelevante. Espero que esta historia te haya gustado. Dale a me gusta a este video si te conmovió el final. Y no olvides dejar tus comentarios sobre lo que harías en el lugar de Clara. ¡Nos vemos en la próxima historia!